Seguimos en Claves Políticas, estamos en Nuevo Siglo TV con el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti. Hablamos de educación y seguridad, usted veía ahí que había puntos que considera flacos de la gestión de gobierno. ¿Qué es lo que le parece que es lo bueno del gobierno de Mujica? ¿Hay elementos que son buenos? La continuidad económica. Creo que eso es lo más importante. Los países crecen, se consolidan, atraen inversiones, generan seguridad en la medida en que tienen políticas con cierta continuidad. Siempre habrá adaptaciones, siempre habrá matices, siempre habrá cambios. Pero el hecho de que en lo básico, equilibrio fiscal, apertura comercial, manejo de la deuda externa racional, que en esos elementos haya una continuidad desde los gobiernos anteriores al Frente Amplio y posteriores al Frente Amplio, creo que eso es lo más importante y lo más positivo, porque es lo que le da credibilidad al país. Este además es un país económicamente, digamos, pequeño, ¿no? No es un país chico, es una economía reducida. En consecuencia, la atracción de inversiones solamente puede hacerse sobre la base de una gran confiabilidad. Y en la base de ello está la estabilidad. Aún años tan duros como fue el año de la crisis, digamos el 2002, con la crisis de Argentina, de la banca argentina que se traslada a la banca uruguaya, eso curiosamente también reforzó nuestro crédito en la medida en que no incumplimos los contratos, no especificamos la deuda, resistimos. El país aguantó dentro de la ley, dentro de los parámetros fijados, y eso nos reforzó en la visión de alguien. Vuelvo a decir, una economía como la nuestra requiere de mucha credibilidad. No podemos ofrecerle a nadie un mercado como el brasileño de casi 200 millones de personas, ¿no? Ni aún como el argentino. Entonces, eso me parece que por allí van los mayores elementos positivos, hoy cuestionado curiosamente adentro del propio partido de gobierno, ¿no? Entonces, es adentro del frente donde oímos las mayores discusiones sobre el tema de la distribución del ingreso, que no mejora, y sobre el tema del IVA. Y eso es porque ha enfrentado a mucha gente a cosas que sostuvo toda la vida pero no eran real. Una cosa que se ha repetido toda la vida y se sigue repitiendo todos los días, curiosamente, es la de que los impuestos directos son buenos, los impuestos indirectos son malignos. Impuesto indirecto el IVA, impuesto directo el IRPF, el patrimonio o la renta. Es decir, lo que van directamente a los factores de producción. De ahí la clasificación directos e indirectos. Bien, bueno, entonces resulta que se proponía en el programa de gobierno del partido de gobierno rebajar 2 puntos el IVA. Cuando se hacen las cuentas se dice, bueno, pero esto no mejora a los pobres. Bueno, entonces, ¿cómo se explica? Resulta que el IVA era maligno, de toda malignidad, y cuando se baja el IVA no se beneficia a los más pobres. Bueno, porque no era verdad lo primero, porque no era real. Es decir, ¿y a usted no le parece que la reforma que hizo el Frente Amplio? El IVA uruguayo no era particularmente lesivo, sino al revés, porque en la canasta familiar de la gente más modesta de ingresos menores está toda la parte desgravada, que paga el 10%. Entonces, la tasa mínima. Se encuentran con esa realidad sorprendente para quienes habían estado sosteniendo toda la vida lo contrario, ¿no? De ahí entonces todos esos debates y esas confusiones que se han producido. Y yo lo que confío en que quede todo como está. Porque aunque uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con muchos aspectos, y yo no estuve de acuerdo, como mi partido no estuvo nunca de acuerdo con el impuesto a la renta, por viejas definiciones filosóficas que a nuestro juicio son vigentes, nosotros siempre sostuvimos el impuesto al patrimonio, ¿no? Es decir, a lo que se tiene, no a lo que se gana. No tiene mucho peso, ¿no? El impuesto. Bueno, ahí está. Nosotros siempre pensamos que debía tener más peso el impuesto al patrimonio que el de la renta. ¿Y eso lo sigue creciendo? Por supuesto, cada día un poquito más. O sea que si hubiera que hacer una reforma, lo que le parece... Cada día un poquito más. Perdón, lo que le parece es que debería grabarse más el impuesto al patrimonio. Más la riqueza que en realidad es la riqueza, porque lo otro, sí, la renta no es la riqueza. Es muy simple.
Si usted y yo tenemos 100.000 hectáreas... Una cosa es el flujo de dinero y otra... Bueno, el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio no se está gravando igual, pero usted produce mejor, gana mucho más, y en cambio de la renta lo castiga más que a mí, que produjo mal. Bueno, entonces no es justo. Yo creo que esto es filosóficamente así. Después podemos discutir la aplicación práctica. Okay. Pero en cualquier caso, me parece que lo peor es estar cambiando. Los sistemas tributarios no son para estar cambiando. Requieren años de maduración del propio personal impositivo, años de maduración de la gente, del contribuyente, de la ciudadanía. No se puede estar cambiando todos los días, no se puede estar tocar y tocar. Aunque personalmente pueda tener muchas reservas, yo dejarlo así. Déjelo así, porque además impuesto, el propio IRPF tiene muy poco tiempo, ya veremos con el correr del tiempo. Yo estoy en contra de ese impuesto, pero creo que lo peor es entrar a toquetear todo el tiempo y a generar esas inseguridades. Sanguinetti, otra vez está en cuestión por el Frente Amplio en el Parlamento, la ley de caducidad, la protección punitiva del Estado, y ahora hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman, pero que hace referencia a la ley de caducidad. Y el Frente Amplio se propone votar una ley interpretativa que implique de alguna medida una anulación. No, es una ley que va a la anulación. Entonces yo creo que esto sí es profundamente inconstitucional. No lo digo yo, lo han dicho todos los juristas que han opinado del tema, porque luego de 2 pronunciamientos de la ciudadanía, que es el cuerpo electoral, o sea, el órgano máximo del sistema democrático, ni el Parlamento ni el Poder Ejecutivo pueden hacer nada contra ello. Lo dijo de entrada el doctor Corseñac, para señalar a un jurista del Frente Amplio. Sí, pero sin embargo Corseñac apoya este... Bueno, por razones políticas ha estado dando vueltas, pero él fue bien enfático, ¿no? He enseñado toda la vida esto, no puedo cambiar lo que he dicho toda la vida. Es decir, que en la escala jerárquica del sistema democrático, el cuerpo electoral, que no es simplemente la gente votando, es un órgano del gobierno, el órgano fundamental del gobierno, luego de 2 pronunciamientos con 20 años de distancia, no tiene sentido. Entonces, este proyecto es totalmente inconstitucional, porque a su vez en nuestro sistema no existe la anulación de las leyes, existe la derogación. Es decir, la derogo hoy para que no se aplique de aquí en adelante. Sí. Anular, es decir, retrotraigo hacia atrás, para que como si nunca hubiera existido, eso no existe en nuestro sistema. Entonces, creo que es un error tras error. La Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional. Está bien,